Bueno, vamos a seguir. Yo voy a intentar ser breve, ya que soy la última presentación del día, pero quiero hablaros un poquito del papel de la innovación social en temas de economía circular, ¿no? Porque yo creo que digamos, es un tema muy importante y que a veces últimamente no lo relacionamos con la economía circular. ¿A qué me refiero con esto? Desde que el concepto de economía circular empezó a ponerse de moda realmente y a ponerse en la agenda europea, ha habido mucho estudio sobre cómo podemos utilizar mejor estos recursos, ¿no? Los recursos limitados que tenemos, con un enfoque sobre todo dirigido a cómo explotar los residuos, ¿no? Los residuos que tenemos, de qué manera podemos volver a introducirlos en el ciclo, ¿no? Y hacer algo con ellos y crear otras oportunidades económicas. Esto sin duda es importante, pero no puede ser el único enfoque que tenemos en la economía circular, ¿no? Porque entonces volvemos a repetir un error que se cometió cuando empezó el debate de la sostenibilidad, ¿no? Con el debate de la sostenibilidad llevamos 30 años, pero durante muchos años hemos pensado que la innovación tecnológica era suficiente para conseguir los objetivos que teníamos, ¿no? Es decir, estábamos hablando de que si mejoramos la eficiencia energética a través de tecnología, a través de energías renovables, si mejoramos el reciclado y el procesamiento del plástico, si mejoramos los métodos de captura de carbono, por ejemplo, todo esto iba a resolver el problema del cambio climático, ¿no? Y lo que estamos viendo en los últimos años, y ya es un consenso científico, es que realmente no es suficiente, ¿no? Porque la innovación tecnológica, a pesar de ser rápida, no va tan rápido como nuestra habilidad de consumo, ¿ya? Y nuestra habilidad de consumo de recursos básicos y de destrucción de recursos básicos por el modelo que tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el debate está qué debemos hacer para también cambiar nuestros modos de vida, ¿no? Entonces, por esto es importante hablar de la innovación social, es decir, de todas aquellas iniciativas que son muy creativas, ¿no? Que parten muchas veces de la sociedad civil, pero no solamente, también a veces parten de las empresas o parten de los gobiernos, ¿no? Que intentan promover otros estilos de vida y otros patrones de consumo, ¿ya? Para resolver las mismas necesidades e incluso llegar a mayor bienestar, pero sin consumir tantos recursos, ¿no? Cambiando nuestro modelo tanto de consumo como de modelo económico, ¿no? Porque nuestro modelo de consumo se basa en nuestro modelo económico. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es importante en este momento el debate de la innovación social, el debate de la economía circular? Porque tenemos varios retos que se conjugan en este momento, que tienen un punto de conexión, ¿no? No es solo el reto del cambio climático, y a lo mejor parte del error, si lo podemos llamar error, que se cometió en el debate social del cambio climático fue que siempre se trató en términos ambientales. Al principio, ¿no? Hablamos solamente de los impactos ambientales, que sin duda son muy importantes, pero hasta hace poco no hablábamos de otros retos que tenemos y que se encuentran, digamos, que se intersectan, ¿no? Con los del cambio climático y que provocan los problemas que tenemos, que son retos de salud. Cada vez tenemos, según muchos indicadores, peor salud, en el sentido de más enfermedades crónicas que son prevenibles, ¿no? Se pueden prevenir a través de cambios de estilo de vida y que más población las sufre en este momento en Europa y en la sociedad, digamos, occidental avanzada. También tenemos más problemas de salud mental, ¿no? que también derivan de nuestros estilos de vida, y este es un debate largo también y muy interesante, como hay, por ejemplo, investigación que demuestra que nuestros patrones de consumo nos hacen más infelices, ¿no? Hay unas investigaciones muy interesantes en esto, pero esto es para otra conferencia. Y también tenemos problemas de polarización económica, ¿no? Cada vez tenemos más polarización con la riqueza más concentrada, ¿ya? De hecho, a lo mejor sabéis que desde la crisis económica, a pesar de que hubo debate sobre la necesidad de redistribuir, la riqueza se ha concentrado más desde el 2008 en adelante, y hay alrededor de 2.000 personas en el mundo que concentran el 60% de los recursos, ¿ya? Económicos. Y también tenemos cada vez más precariedad, más inestabilidad, ¿ya? Los que estáis aquí de la generación ya incluso mucho más joven que yo, sabéis bien que esto es un debate que existe, ¿no? Y que en vuestra generación se hace más patente, ¿no? Esta precariedad e inestabilidad. Entonces,
en todo esto estamos viendo que hace falta un cambio, no solo para resolver los problemas del cambio climático o mitigarlos, sino también para encontrar unas soluciones a estos problemas de salud y estos problemas de polarización social que tenemos en este momento. En esto hay muchos esfuerzos, todos estaréis ahora familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que ha propuesto la ONU, que es un acuerdo realmente y una hoja de ruta para decidir hacia dónde vamos. Bueno, voy a saltar lo del campus, que habéis oído ya varias cosas del campus, pero os quiero hablar sobre todo de algunas investigaciones que hemos llevado a cabo, algunos estudios sobre estas iniciativas de cambio que intentan promover otros estilos de vida, ¿no?, y otros sistemas económicos también. Esto lo hemos hecho a través de varios proyectos europeos que se han dedicado a esto. ¿Por qué es importante hablar de estas iniciativas? ¿No? Porque muchas veces vemos que el cambio que necesitamos o la transformación que necesitamos requiere de modelos nuevos y muy creativos, ¿no? Pero hay muchas iniciativas que lo están intentando en este momento, ¿no? Vosotros a lo mejor incluso sois miembros de algunas iniciativas que intentan promover, por ejemplo, dietas más saludables y más sostenibles, como las cooperativas de consumo, ¿no? Organizaciones que intentan promover un cambio de modelo económico a través de las finanzas o de la banca ética, ¿ya?, que intentan simplemente financiar o dar posibilidad a que nazcan aquellas iniciativas que tienen objetivos ambientales y sociales positivos, ¿no? Hay muchas iniciativas que incluso de una manera más holística intentan transformar los estilos de vida, como el movimiento de las ecoaldeas, que a lo mejor habéis escuchado de este movimiento, o los movimientos de los transition towns, de las ciudades de transición, ¿no?, que son ciudades que a través de comités locales intentan empezar a cambiar nuestros patrones de movilidad, de consumo y de reciclado, de dietas, ¿no?, de diferentes áreas de una manera holística entendida, ¿no? Entonces, a todo esto, a todos estos medios nuevos que intentamos utilizar para transformar nuestros estilos de vida, le hemos llamado últimamente innovación social, ¿no? A diferencia de la innovación tecnológica, es innovación, pero que intenta cambiar algo importante en nuestra sociedad, como son los estilos de vida, nuestros patrones de consumo y también nuestras economías hasta cierto punto, ¿no? Y la Unión Europea ha apostado mucho por la innovación social. De hecho, es una de las áreas en este momento de investigación, pero también de práctica más financiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que puede dar respuesta a problemática muy compleja que en este momento los estados, digamos, o las finanzas públicas, las arcas públicas no tienen suficientes recursos como para dar respuesta a esto, ¿ya? Esto incluye, por ejemplo, también iniciativas para responder a problemas de salud, a problemas de una población cada vez más envejecida, ¿no?, que necesita cierto apoyo por el cual los hospitales, el sistema público no puede dar esa respuesta, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer estudiando todos estos fenómenos es ver de qué manera realmente todos estos movimientos son capaces de producir un cambio hacia una economía más social y solidaria, por ejemplo, o hacia pues, estilos de vida cada vez más sostenibles. Y esto, bueno, en términos más técnicos se llama intentar generar una teoría de la innovación social. Y en esto hemos llevado a cabo varios estudios. Uno de ellos fue el proyecto que llamamos GLAMURS, es un acrónimo, ¿no? Se refiere a estilos de vida verdes, realmente estilos de vida sostenibles. Y lo que hemos hecho en este proyecto con una serie de socios europeos es estudiar diferentes iniciativas que intentan cambiar el mundo, ¿no?, para decirlo de forma sencilla. Algunas ya las he mencionado, hemos tenido casos como las ecoaldeas, esto se ve poco aquí por la luz, como las transition towns, ¿no?, los movimientos de transición en las ciudades, pero también otras iniciativas muy interesantes que a lo mejor habéis escuchado, como pueden ser las cooperativas de energía, que en España son más complicadas por la ley, ¿no?, pero que suponen que cada persona, casa, ¿no?, puede, por ejemplo, producir energía a través de placas solares, a través de la instalación de placas solares que después puede vender a la red, ¿no?, y es una manera también de asegurar la fuente de energía que sea sostenible, pero también asegurar que si hay, digamos, exceso, ¿no?, esto se pueda repartir. Y también iniciativas como los repair cafés, como los cafés de reparación. ¿Habéis oído alguna vez de este concepto de repair cafés? Es muy popular en Holanda, es muy popular en Alemania.
son realmente iniciativas voluntarias donde personas que tienen conocimiento sobre todo en ingeniería, ¿no?, y en reparación de objetos, montan talleres, cafés se llaman, ¿no?, donde entrenan a otros jóvenes y voluntarios también, a veces de grupos desfavorecidos, pero no siempre, hay un montón de estudiantes, por ejemplo, involucrados en estos movimientos, y donde las personas pueden llevar sus objetos que ahora ya casi no se pueden reparar, ¿no?, máquinas de casa, neveras, electrodomésticos de todo tipo, para que se reparen, y se reparan a €1, ¿no? Entonces el precio es muy bajo y lo que hace es alargar la vida de los productos, ¿no? Y son iniciativas voluntarias que además tienen otro tipo de impacto muy interesante, que es, por ejemplo, que primero las personas que tienen conocimiento, ¿no?, sobre cómo reparar los ingenieros, son normalmente personas jubiladas que también a veces se quedan solas y pueden estar en situación de experimentar mucha soledad, ¿no? Y por otro lado, dan este conocimiento, imparten este conocimiento a sectores a veces que tienen interés en hacer esto profesionalmente, pero también a personas que a lo mejor no han hecho, no tienen educación en este sentido y ahora pueden tener una formación profesional, ¿no? Entonces son muy interesantes y se han hecho muy populares, ya os digo, por ejemplo, Holanda tiene en cada ciudad casi ya un Repair Café o varios, Alemania también, ¿no? Entonces son modelos de cambiar esta mentalidad de que tenemos que tirar los objetos una vez que se estropean, porque muchas veces también es a veces incluso más barato comprar otro, en algunos casos, que repararlo, ¿no? Y entonces están intentando cambiar este modelo para que dejemos de tirar y consumir tantos recursos, ¿no? Cada vez que tiramos necesitamos otro y consumimos estos recursos. Pero hemos ido más allá y en otro proyecto nos hemos enfocado a las iniciativas que llamamos transnacionales, es decir, que son redes ya que tienen cierto nivel europeo o incluso internacional, más allá de Europa en algunos casos, y que intentan promover estos estilos de vida sostenibles y este cambio de modelo económico, ¿no? Y aquí hemos tenido, por ejemplo, hemos elegido iniciativas ya de un nivel, ya os digo, muy expandido, ¿no?, que existen en diferentes localidades, pero que después también están organizados en una red, en 3 ámbitos distintos. Un ámbito se refería a la democratización del conocimiento, es decir, que el conocimiento no se quede solamente en manos expertas, sino que el conocimiento se vuelva democrático, ¿no?, que pueda ser realmente producido y repartido. Aquí a lo mejor habéis escuchado del movimiento de los Fab Labs. ¿Alguien sabe lo que son los Fab Labs? Los laboratorios de fabricación. Son, como dice su nombre, laboratorios de fabricación, es decir, son organizaciones también voluntarias que tienen normalmente una máquina o varias de impresión digital. Sabéis que ahora con la impresión digital 3D se pueden hacer muchísimas cosas, incluido, yo he escuchado hace poco una conferencia de cómo se imprimen cartílagos de hueso, ¿no?, para las personas que necesitan reemplazo de cartílago. Y estos Fab Labs lo que hacen es ponen de manera voluntaria juntos personas expertas, es decir, personas que saben utilizar impresión digital, ¿no?, a veces son personas que trabajan en la universidad, investigadores, con cualquier persona que quiera aprender cómo se utilizan estas máquinas y producir sus propias cosas, ¿no? Si tú quieres producir tu propia máquina de café, pues te enseñan cómo imprimir en digital tu máquina de café, ¿no?, y hacértela tú, ¿no? Entonces, y también promueven el compartirlos, ¿no?, compartirlos entre distintos, para que tú, bueno, en la producción que se haga ahí, no te la lleves solamente para tu casa y la utilices solo tú, sino que se pueda compartir con otros, ¿no? Entonces, promueven un modelo de democratización de conocimiento, pero también de sostenibilidad, de reducción del consumo. También hemos estudiado, por ejemplo, movimientos como Shareable, que también son plataformas de compartir, moviéndonos otra vez de un modelo donde cada uno tenemos, por ejemplo, ciertos electrodomésticos que no utilizamos a menudo, ¿no?, y que podíamos, en lugar de tenerlos en nuestra casa, compartirlos. Entonces, esta plataforma tú puedes meter, por ejemplo, que necesitas un aspirador y hay un vecino que te lo da, porque no tienes por qué comprarlo, o otro tipo de cosas, ¿no?, que se ponen aquí. Como también, estos son la parte, digamos, de compartir, y de crear estilos de vida más sostenibles, y también hemos estudiado iniciativas de economía social y solidaria, y en esto entra la banca ética, como os decía, el concepto de bancos de tiempo. ¿Sabéis lo que son los bancos de tiempo? Los bancos de tiempo son también una estrategia a través de la cual, a través de una plataforma digital, uno puede donar su tiempo, ¿no?, para una profesión. Por ejemplo, yo de formación soy psicóloga, yo puedo donar mi tiempo como psicóloga, y lo que necesito a cambio es alguien que cuide de mis gatos cuando estoy fuera.
¿no? Entonces, es lo que hace el banco de tiempo, y que está muy fuerte, por ejemplo, en Cataluña. Cataluña tiene muchos bancos de tiempo y los utiliza muy bien, es que hace que todo el conocimiento sea igual, no haya diferencia de mi conocimiento, mi hora no cuesta más que tu hora, y entonces intercambiamos esto. Y es un sistema de solidaridad y de economía alternativa también, ¿no? Es muy interesante. Cataluña ha apostado muy fuerte, por ejemplo, por esto y lo tienen en Barcelona, sobre todo en Barcelona, pero también en otras ciudades bastante bien articulado y funciona muy bien para muchas cosas, ¿no? Incluso para cuidado de personas mayores que no tienen a quién acudir, ¿no? Y a través de este sistema pues hay personas que ofrecen sus servicios a cambio de, no de la misma persona, tú no coges los servicios de la misma persona, sino de cualquiera de la plataforma, ¿no? Entonces, esto es un sistema muy interesante. Y también otras redes que se han formado para la transformación de la economía, ¿no? Y lo que nos interesaba en este caso es ver realmente cuál es la trayectoria de estos movimientos, cómo surgen, por qué surgen, cuáles son sus ambiciones, qué consiguen, y lo que nos interesaba sobre todo es ver si consiguen ese cambio, esa transformación social que persiguen, ¿no? y que tiene estos objetivos, digamos, positivos ambientales. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho, aquí es un poco la parte metodológica, pero hemos estudiado estas 20 redes transnacionales que os decía, con casi 100 iniciativas locales, ¿no? Porque cada red tenía iniciativas locales en distintos sitios. Por ejemplo, nosotros nos hemos encargado en particular del estudio del movimiento Slow Food, y el movimiento Slow Food hemos tenido un caso aquí en España, en el País Vasco, pero también hemos estudiado un caso en Alemania, otro en México, otro en Estados Unidos, y bueno, para ver un poco qué formas toman estos movimientos en distintos contextos y si consiguen esa transformación de la cual estábamos hablando. Y en el otro proyecto del cual os hablaba, pues hemos hecho un montón de encuestas para ver qué motiva a la gente a cambiar de estilo de vida, a unirse a estas iniciativas, y si realmente, lo que fue interesante en este proyecto es que miramos si realmente el estar en estas iniciativas y el intentar cambiar de estilo de vida conseguía esa reducción de emisiones, ¿no? Que era muy interesante. Entonces aquí hemos trabajado, por ejemplo, con personas como Pedro, pero en este caso de una universidad noruega, que hacían cálculos de huella ecológica, ¿no? Calculaban de qué manera, en función de nuestros patrones de consumo, conseguimos reducir el impacto o no. Y curiosamente, aquí, abriendo un paréntesis, porque creo que esto es un dato muy interesante, lo que descubrimos es que en algunas áreas sí que las personas que entraban en estas iniciativas y empezaban a asumir estos cambios, sí que reducían su huella ecológica. Por ejemplo, en alimentación, donde sí realmente tenemos bastante libertad de elegir, ¿no? También en el consumo de ropa, en el consumo de agua, y en el consumo energético se conseguían ciertas reducciones, ¿no? De huella ecológica. Sin embargo, en la movilidad y en lo que llamamos la huella ecológica producida por nuestras casas, ¿no? Por todo el sistema de mantenimiento y tal, ahí no se conseguía mucho porque son mucho más dependientes de infraestructura y de, digamos, acciones de gobierno, ¿no? Entonces, esto es también muy interesante porque la bajada de la huella global no era tanta como hubiéramos esperado por estas razones, ¿no? Entonces, estamos viendo que necesitamos una doble vía de actuación. Por un lado, el cambio de estilos de vida sobre el cual cada uno tenemos cierto poder, ¿no? Cierta influencia, pero también necesitamos cada vez más infraestructura que permita, por ejemplo, movilidad alternativa, ¿no? Que permita poder ir en bici, que permita poder utilizar otros medios de transporte en el centro, que permita caminar, ¿no? Necesitamos una reestructuración urbana. Bueno, os decía que en nuestro caso en particular de la UDC, porque aquí fuimos muchos socios, estuvimos estudiando el movimiento de banca ética y el movimiento de Slow Food en más detalle, ¿no? ¿Cuántos conocéis? ¿Hay alguien que conoce el movimiento de la banca ética y qué significa? Las cooperativas de crédito. ¿Habéis escuchado de FIARE? ¿Sí? Pues la propuesta para aquellos que no habéis a lo mejor escuchado nunca de esto, existe en España, existe en muchos otros países europeos, el movimiento de lo que se llaman cooperativas de crédito, que son realmente una alternativa al banco, en el sentido de que promueven la financiación de proyectos con impacto social y ambiental positivo, ¿no? No solo eso, sino que tienen una estructura mucho más democrática de funcionamiento, donde cada socio, cada persona que tiene, o digamos inversión, ahorro en ese banco, o que tiene un proyecto financiado, es socio del banco y puede influir en la toma de decisiones, ¿no? del banco, puede decidir dónde se va la inversión de ese banco.
Es decir, que no hay la oscuridad que hay normalmente con los bancos tradicionales, donde no sabemos exactamente a dónde van nuestros ahorros, ¿no? Nuestras inversiones. Entonces, ellos han sido fundamentales en la financiación de muchos proyectos que son ambientales, de energías renovables, por ejemplo, pero también proyectos sociales, ¿no? Microempresas o empresas que tenían estos objetivos, digamos, más sociales positivos, dirigidos hacia colectivos desfavorecidos, pero no solo, ¿no? Sino iniciativa también juvenil, por ejemplo. Ellos financian mucha iniciativa juvenil positiva ambientalmente, ¿no? Este existe a nivel europeo, también en movimientos, existen y está organizado en una red. Y en la crisis del 2008, de hecho, la Comisión Europea llamó a FEBEA, que es la Asociación Europea de Banca Ética, a que elabore los nuevos criterios, ¿no? de cuál debería ser el impacto social de la banca, ¿no? Porque se dieron cuenta de que la banca ética era pequeña, son cooperativas realmente con un capital mucho más pequeño que los bancos tradicionales, pero era la única que en la crisis de 2008 creció, pero creció además a un nivel del 20%, ¿no? Por año, que era un crecimiento increíble. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna inversión en nada extraño, ni bonos basura, ni nada de todo esto, ¿no? Entonces, a ellos las finanzas les iba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, fueron llamados para elaborar estos criterios. Y el movimiento Slow Food, ¿quién conoce este movimiento? ¿Sí, no? ¿No lo conocéis? El movimiento Slow Food empezó realmente en Italia como una reacción al fast food, ¿no? Como su nombre lo dice, es decir, intentó recuperar la idea de que la comida producida con herramientas locales y con productos locales, aquí algo que conocemos muy bien aquí en Galicia, tiene que ser mucho más valiosa, ¿no? Que la industrialización de la cadena de producción de la comida, que hace que comamos comida más basura y que destruye los recursos y también algunas comunidades, porque ya, bueno, hay muchos debates ahí sobre qué pasa con las comunidades de agricultores y cómo están afectados por esta cadena, ¿no? Pero bueno, el movimiento Slow Food lo que hace realmente es promover que haya una protección y una estimulación de la producción local en cada sitio, ecológica, que proteja la biodiversidad y que proteja además las comunidades, todos los actores, digamos, de la cadena de producción, desde los productores a los consumidores y calidad en esa comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa muy buena es un movimiento muy grande, os invito a que lo veáis porque es un movimiento muy interesante que está creciendo en el País Vasco. De hecho es un movimiento muy fuerte en este momento, también en Cataluña y en Galicia también ha empezado. El movimiento Slow Food ha venido aquí y hay varios restaurantes que a lo mejor habéis oído que se llaman de Kilómetro Cero, por ejemplo, son restaurantes Slow Food. El movimiento lo que hace es, tiene un sistema a través del cual puede, digamos, catalogar ciertos productos, comunidades y formas de producir como auténticas, locales y que protegen la biodiversidad, ¿no? Y que son libres de productos modificados genéticamente. Bueno, hay muchas cosas ahí incluidos en estos criterios, pero la idea es que lo que hacen es proteger esa producción local de más calidad, con más sabor, ¿no? Porque esto es algo que ellos dicen muy a menudo. Nosotros promovemos una comida porque la gente que come solamente de supermercado, a veces de supermercado sin producción local me refiero, ¿no? Ha perdido el sabor de las cosas, ya no sabe cómo sabe un tomate auténtico, cómo sabe, y ellos promueven esto como una forma de que las personas asuman estos comportamientos mucho más sostenibles, ¿no? Pedro os había hablado, ¿no? No sé si vosotros estáis familiarizados con qué significa tener una dieta sostenible, ¿no? Que también tiene relevancia para la economía circular, ¿no? Tiene que ver con consumir sin tener muchos desperdicios, pero tiene que ver también con consumir, priorizar la comida local sobre la que viene de lejos, porque la que viene de lejos tiene muchas emisiones por el transporte, y también productos de temporada, ¿no? Por razones de salud y por razones de medio ambiente también. Bueno, entonces, nosotros, mirando estos movimientos, lo que queríamos saber es cuál es el cambio que ellos promueven, ¿no? Y de qué manera consiguen esa transformación social. Pero para esto era importante que también sepamos lo que significa, cuál es la definición de la innovación social, porque como empezó a ponerse de moda, todo el mundo llamaba innovación social a cualquier cosa, ¿no? Es decir, cualquier iniciativa un poco original se llamaba ya de innovación social. Y no es esa la idea, ¿no? Porque entonces ya un poco perdemos el sentido de los tipos de movimientos que deberíamos apoyar, ¿no? Y que deberíamos fomentar porque sí realmente consiguen estos objetivos.
Entonces, nosotros primero debatimos mucho sobre una definición de la innovación social y acabamos considerando que se puede considerar innovación social solamente aquello que produce un cambio en las relaciones sociales, en las relaciones entre personas y entre instituciones, ¿no? Y que promueve nuevas prácticas, nuevas formas de organizarse y nuevos tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, solamente si cumple estas condiciones podemos decir que un movimiento o una iniciativa es una iniciativa de innovación social. Pero también nos interesaba qué es aquello que es una innovación social transformadora, que consigue transformar, ¿no? Entonces, necesitamos una definición para esto, porque definir la transformación es algo muy complicado, ¿no? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que o hemos propuesto, digamos, una definición de que la innovación social transformadora es aquella que reta, altera o reemplaza las instituciones y los modos de vida que tenemos y que conocemos como normales, ¿no? Es decir, que generan un nuevo estado de normalidad, un nuevo normal, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, hasta hace poco la idea de comer menos carne o tal era algo muy raro, ¿no? Era algo de gente rara, ¿no? Incluso había gente que te decía, yo tengo, no voy a decir en cuál cafetería de esta universidad, pero he tenido la experiencia de que hemos organizado una comida con invitados de fuera y había gente vegana, ¿no? Entre nuestros invitados, porque es gente que se dedica a muchos temas de medio ambiente. Y entonces, bueno, le explicamos a la persona de la cafetería qué significaba ser vegano, ¿no? Porque no sabía. Y entonces, bueno, su respuesta fue, hay gente bien rara, su respuesta final, ¿no? Entonces, todavía no había llegado, bueno, esto fue hace unos años ya, ahora recientemente la persona en causa estaba muy contenta porque decía que ahora da unas comidas veganas estupendas, sabe lo que es y es estupendo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasaba con, por ejemplo, la experimentación con animales, para no ir más lejos, para ilustraros un poco lo que significa la innovación, ¿no? La experimentación cosmética con animales, ¿no? Hasta hace poco era considerada normal, todavía sigue siendo bastante habitual, ¿no? Pero cada vez más hay una, digamos, una demanda social de que esto no sea así, ¿no? Y cada vez más lo consideramos algo un poco bárbaro, ¿no? Un poco extraño de que esto se produzca. Entonces, estamos viendo, a esto llamamos innovación social transformadora, ¿no? Es aquella que consigue transformar nuestra manera de pensar lo que es un estilo de vida normal, ¿no? Lo que es un hábito normal. Entonces, por ejemplo, para ilustrarlo con el ejemplo del movimiento Slow Food, ellos lo que promueven es, ellos dicen que promueven una transición hacia una comida, una alimentación limpia, justa y buena, ¿no? Es decir, buena de calidad se refiere, limpia, que no tenga modificación genética, ¿no? Que no tenga pesticidas, que no tenga todo este tipo de cosas que nos hacen daño para la salud, y también justa en el sentido de que permitan el comercio justo, por ejemplo, la no explotación de productores de diferentes partes, y no estamos hablando solo del tercer mundo, porque a lo mejor muchos de vosotros habéis oído de fair trade, de comercio justo con Latinoamérica o con países un poco más en desarrollo, ¿no? Pero estamos hablando de productores del País Vasco, de productores de Galicia, que se quedaban sin realmente poder competir en este mercado porque hacían una producción más artesanal, ¿no? Y entonces, pero de mucha calidad, muy local, y que, bueno, que no tenía este apoyo. Entonces Slow Food apoyaba todo este movimiento. Y estamos viendo que ellos están planteando unos cambios, ¿no? En esto. Plantean primero cambios en las relaciones entre productores y consumidores. De hecho, ellos lo que hacen mucho es los supermercados que venden productos de comida de slow food o los restaurantes suelen poner también incluso la descripción del productor, ¿no? Quién lo ha producido, fulanito de tal, que es una empresa de familia. Lo que ahora se ha convertido en cool, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros a lo mejor lo veis en pijo progre, como dice un amigo mío, ¿no? Entonces, esto se ha convertido en algo que nos parece normal y nos atrae en un restaurante, ¿no? Pero al principio Slow Food empezó hace 30 años, era algo como retrógrada parecía, ¿no? Parecía algo raro de que, bueno, te tuvieras el nombre del agricultor o de la persona del ganadero que producía estas cosas, ¿no? También promueven cambios en las relaciones de mercado, ¿no? En lugar de promover un sistema competitivo donde distintas iniciativas compiten entre sí para un mercado limitado, lo que promueven es la colaboración, porque esta producción más artesanal muchas veces es pequeña, es de más pequeña escala, y necesita colaborar con otros, ¿no? También promueve, por ejemplo, modelos de las cooperativas de consumo. A lo mejor algunos de vosotros conocéis Soca Miñoca aquí en Coruña. ¿Es alguien socio de Soca Miñoca? No, es una realmente cooperativa de consumo donde lo que hace es productores locales de productos, no en este caso no tienen el sello, pero son movimiento amigo al slow food, ¿no?
son productores locales y ellos venden estos productos y los relacionan con los consumidores. Los consumidores pueden elegir y también ayudar, ¿no?, con el proceso de repartir. No tiene intermediarios, no vas ahí y recoges tus productos y te vas, sino que también ayudas un poco a colocarlos y tal, pero es comida muy buena y también normalmente muy barata, porque lo ecológico ahora se asocia a veces a comida más cara, pero no es necesario que sea así, ¿no? Entonces las cooperativas de consumo promueven otro modelo. En este caso no es un modelo, pero hay otros modelos en Inglaterra, por ejemplo, donde uno paga también. Es decir, el consumidor paga una cuota y lo que recibe son los productos de temporada que el agricultor puede proveer, ¿no? Y a veces no son exactamente lo que queremos, porque no se puede comer, por ejemplo, pues kiwi en todas las temporadas o uvas en todas las temporadas, ¿no? Bueno, y promueven, como decía, también nuevas formas de conocimiento, ¿no? Un conocimiento más directo de la alimentación, de la cadena de alimentación, también nuevas prácticas, porque todo lo que ellos promueven con los restaurantes kilómetro cero, también con nuestros cambios de dieta son nuevas prácticas, y nuevas formas de organizarse, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones mucho más directas entre estos productores y consumidores. Bueno, voy a pasar un poco porque aquí tengo para 3 conferencias probablemente, pero también una cosa que nos interesaba mucho era ver la relación entre estos movimientos de innovación social y sus ambiciones de sostenibilidad, cuánta contribución tienen a una economía más verde y también unos estilos de vida más verdes. De qué manera, como os decía, consiguen alinear estos valores que tienen, ¿no?, de confianza, de comunidad, de repartir, de producción local, de biodiversidad, con sus prácticas, ¿no?, y con su capacidad de influir en estas instituciones. Y aquí hemos hecho, para aquellos que estáis interesados, un estudio muy grande también de, digamos, la capacidad que tienen de influir en las instituciones dominantes, ¿no? Y hay una base de datos online, por ejemplo, si queréis verlo, que se llama de puntos críticos de inflexión en el movimiento, en el desarrollo de estos movimientos, que demuestran qué estrategias, que recoge, digamos, qué estrategias desarrollan para influir en las instituciones políticas y para influir y conseguir este cambio, ¿no? De qué manera aprenden por el camino y de qué manera consiguen después influir en que haya un cambio de normas, de normativas, un cambio de estilos de vida. Y hay cosas muy interesantes ahí que podéis ver. Bueno, tenemos aquí artículos publicados, más información. Pero quería simplemente acabar brevemente diciendo que lo que hemos intentado sintetizar qué papel juegan, cuál es digamos, lo que consiguen estas iniciativas de estilo de vida. Y hemos visto unas cosas aquí muy importantes, ¿no? Hemos visto que, por un lado, son lugares de experimentación, ¿no? Convertirse en parte de este movimiento, estos movimientos empiezan con un ideal, ¿no?, con una idea, con una serie de valores, y después intentan llevarlos a cabo, implementarlos, ¿no?, normalmente en sistemas que consideran normal otra cosa. Entonces, lo que hacen es experimentar y aprender por el camino e intentar cosas nuevas, ¿no?, desde dietas, por ejemplo, personas que se han pasado a dietas mucho más vegetarianas, a consumo mucho más local, a las ecoaldeas, por ejemplo, que lo que promueven es no solo que tú vivas de una manera mucho más sostenible ambientalmente, pero también que volvamos a ese sentido de comunidad, ¿no?, a esas relaciones más cercanas, donde podemos también conocer mejor a nuestros vecinos, ayudarnos, haya relaciones de solidaridad, ¿no?, y otras cosas ahí muy interesantes. Entonces, contribuyen a esto y contribuyen a un sentido al desarrollo de una responsabilidad más personal. Nos volvemos más conscientes, en contacto con toda esta información, de cómo contribuimos realmente al impacto ambiental y al impacto social que estamos generando, cómo contribuimos a llevar un estilo de vida que al final no nos satisface, ¿no? A todo esto, deciros que, por ejemplo, en uno de los estudios que hemos hecho, lo que queríamos ver es no solo el impacto ambiental, la huella ecológica que tenían estos cambios, sino también el sentido de felicidad. Porque esto es muy importante. Si consideramos que estos cambios son sacrificios, la gente no los va a hacer, ¿no? Y lo que hemos descubierto muy interesantemente es que realmente las personas involucradas en estas iniciativas, primero, eran mucho más felices que las personas que no estaban involucradas. Pero además, cuando preguntábamos, sin hablar de temas ambientales, simplemente hablar de qué desearías cambiar en tu vida, ¿no?, en tu vida diaria, cómo quisieras que fuera distinta. Y hemos hecho un estudio exploratorio donde realmente hacíamos que las personas, pues, en diferentes áreas de su vida pongan sus objetivos de cambio, ¿no?, sin hablar de sostenibilidad. Y lo que salía ahí era realmente, había muchas cosas que se relacionaban con la sostenibilidad,
tener más tiempo para disfrutar de las comidas con los amigos, con la familia, ¿no? Tener más tiempo para pasear, tener más tiempo para hacer voluntariado, otras cosas en mi comunidad, en mi barrio, con mis amigos, ¿no? Entonces, había muchísimas cosas ahí que ilustraban que digamos, mucho de este modelo que tenemos no es lo que nos hace felices. Y bueno, luego hay investigación hecha en Estados Unidos también, mucha de ella, pero en otras partes también, que demuestra que incluso cosas como que a medida que vayamos teniendo más opciones de compra, nos volvemos más confusos y más infelices, ¿no? Y este es un estudio muy interesante que os invito a leer. Bueno, son muchos estudios, un libro entero, que demuestra estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos hace replantear qué estamos persiguiendo con este modelo, porque hasta ahora se consideraba que este modelo de usar y tirar nos hacía más felices, ¿no? También son espacios de conexión social. Lo que estamos viendo es que lo que motiva a mucha gente a unirse a diferentes movimientos, a empezar diferentes movimientos, es también un sentido de cada vez más falta de conexión, falta de relaciones comunitarias positivas, ¿no? Cada vez más personas se sienten solas, y no estamos hablando solo de personas mayores, ¿no? No estamos hablando de un colectivo que a lo mejor es más frágil en ese sentido, sino de muchas personas jóvenes también que ya no encuentran, por un estilo más fluido de vida, ¿no? De moverse por el trabajo y tal, no encuentran estas relaciones de conexión social. Y estos movimientos promueven una vuelta a esas relaciones más cercanas, más de apoyo, más de solidaridad, ¿no? También son modelos que demuestran lo que es posible, porque algunos de ellos consiguen cosas increíbles, ¿no? Incluso todos estos movimientos, estas 20 redes que estudiamos, son todas ya, han llegado a un nivel de popularidad y de membresía muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, demuestran que es posible una alternativa, ¿no? Hacen que la gente desarrolle identidades más proambientales. Estamos ahora, yo creo que todos estáis asistiendo a cómo está cambiando nuestro sentido, ¿no? Hasta ahora había como, bueno, muchos debates sobre la sostenibilidad, pero nada se movía realmente. Y ahora por primera vez, a través también de movimientos juveniles muy interesantes, de Greta Thunberg, que todos conocemos ahora, ¿no? Pero también de otros movimientos, en este momento estamos asistiendo a un cambio, ¿no? El Parlamento Europeo, no sé si habéis escuchado, que acaba de declarar que estamos en una emergencia climática, ¿no? Que es un acto político de declarar realmente un estado de emergencia, pero en este caso climática, ¿no? También contribuyen a crear una nueva normalidad. Poco a poco todos estamos cambiando de opinión, es decir, si hasta ahora lo que considerábamos normal, e incluso esto de, por ejemplo, sistemas de compartir coches, hasta hace poco, compartir casas, ¿no? Esto era algo que no se consideraba normal más que en tu círculo pequeño y con tus amigos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Bruselas, que es una ciudad donde hay bueno, mucha capacidad económica también, pero cada vez más personas están utilizando el servicio de compartir coches. Hay personas que no tienen coche propio ya, o en Londres o en otras ciudades europeas, ¿no? Donde simplemente hay muchos servicios que permiten que el coche se pueda coger y utilizar cuando lo necesitas, ¿no? Que hablando de esto, un dato muy interesante es que, no sé si sabríais que cada coche tiene un 92% del tiempo que está parado. 92% de su vida está parado, ¿no? Entonces, esto es absurdo, ¿no? Y también promueven herramientas para la acción colectiva, porque esos movimientos se organizan para cambiar también el sistema, ¿no? Entonces, bueno, son apuestas interesantes también, no solo en sí como movimientos, sino como planteamiento que hacen. Y cuando hablamos de empresas y sobre todo de economía circular, deberíamos también hablar de modelos de innovación social para la economía circular. Muchas gracias.